Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Universo Galia. Vamos a hablar de Urano en Géminis, este gran evento que tenemos en julio, el 7 de julio. Vamos a repasar un poco las fechas, vamos a repasar también un poco los alcances que tiene este tránsito de 7 años. Bueno, recuerden que siempre Urano transita 7 años por cada signo y elemento en el cual está, así que tenemos eh, mucha tela para cortar. Recuerden que van a tener la masterclass en la web a partir ya de, sí, a partir del 1 de julio, así que no se lo pierdan porque van a poder ahí tener acceso a toda la información con fechas específicas, horóscopo para cada uno de los signos y un poco también los alcances, ¿no? ¿Qué es de la astrología transgeneracional Urano? ¿Qué representa Urano? Como lo hice con Neptuno, como lo hice con Saturno, con Júpiter, ahora le toca a eh, Urano. Bueno, para no hacerlo más largo, porque esto va a ser un video bastante largo y va a tratar de como de resumirlo, en que a mí no me sale eso mucho, pero bueno, hay que decir dos cosas. Primero, no estar pensando que es una posición que va a generar como muchos problemas. Es decir, como muchos sabotajes, como mucha de guerra, como un montón de otras cosas que me han preguntado. Primero, no lo pensemos desde ese lugar porque es un tránsito muy largo y si bien tiene una historia en la que justamente Urano tuvo mucho que ver con cambios importantes a lo largo de la historia, no necesariamente tiene que pasar lo mismo en esta etapa, ¿se entiende? Me hicieron muchas preguntas acerca de esto, de si va a haber alguna otra cosa. Bueno, a ver, hay que contextualizar este tránsito con el resto del zodíaco para tener una idea de qué es lo que realmente pasa. Si no, no tiene, hay que contextualizarlo siempre para poder tener un concepto y poder ahí ver si tendenciosamente o no, o si hay una tendencia que habla de, ¿se entiende? Porque si bien es cierto que Urano es la revolución, lo son los movimientos en contra de algo que está establecido, no necesariamente tienen que ser cosas violentas, a eso voy yo. Son inventos, son avances tecnológicos, son cambios muchas veces en la comunicación y uno de los puntos fuertes de Urano en Géminis es la comunicación. Y no solamente por la incidencia que va a tener en la tecnología y en las nuevas tecnologías y la biotecnología, sino que también tiene que ver con mejorar y transformar la comunicación también de persona a persona, porque una de las cosas que desde mi punto de vista sí viene como a restablecer un poco Urano junto con Saturno y un poco también, un poco con Plutón, que está en otro signo de aire, como es Acuario, es el tema del uso o abuso de las redes sociales, que desde mi punto de vista es realmente pertinente mencionar esto primero, porque va a haber una regulación del streaming, una regulación del uso de las redes sociales para que no sea un abuso y se va a notar mucho la falta de coherencia, los desbordes emocionales en redes sociales, lo que se llama hater, troll, todas esas cosas pueden llegar a tener un pico de vamos a decir, de ebullición y eso se quiebre, se destroce en mil pedazos, porque eso es lo que hace Urano con ese tipo de prácticas, sobre todo en Géminis, porque es como que la palabra se va como a polemizar, es decir, lo que vos decís, vamos a llegar al punto de no creer, inclusive cuando una misma persona está diciendo algo que es verdadero, ¿se entiende? Porque es tanto, nos hemos pasado tanto de rosca con las redes sociales y con estas dinámicas de pensamiento, nocivas, que hacen que de repente vos no, bueno, vos lo que decís no es cierto porque le crees más a la artificialidad o a lo artificial que a lo que vos estás diciendo, lo que el otro te está diciendo. Me explico, es como que nos pasamos un poco de rosca. Si bien Urano en Géminis tiene que ver con la inteligencia artificial, la tecnología y los avances, habla en algún punto del precio que se paga por no regular el uso de estas cosas, ¿no? Si bien va a haber mucha comunicación, se van a cruzar muchas fronteras y vamos a estar súper bien en ese sentido, regulando los vuelos, regulando el turismo, regulando también lo que son los visados, las becas, los pasaportes. En el sentido de regular me refiero a que no es que va a haber menos, sino que
se va como a mejorar los trámites de ese tipo de cosas. ¿Me explico? Porque a veces dentro del proceso de trámite, el proceso de generar esos documentos o esa revisión, por ahí a veces hay errores o dilataciones que no deberían existir muchas veces en ese tipo de trámites, sobre todo de becas, de visas y ese tipo de cosas. Lo mismo para trabajos en el extranjero, tal vez se regule, se mejore ese proceso y uno tenga la respuesta un poquito más rápida. Un poco a eso me refiero. Tiene que ver con todo eso Urano. Y por supuesto es un gran game changer, pero es un game changer más que nada como más el innovador. No es tanto como Júpiter que cambia las reglas del juego, para mí es el game changer forever, a pesar de que bueno, uno piensa que Urano lo es, para mí siempre lo fue Júpiter por su naturaleza evolutiva. Urano también tiene una naturaleza evolutiva muy fuerte, pero la forma de manejarse Urano es muy distinta a la de Júpiter. Entonces, tenemos muchos años por delante hasta el año 2033, en el cual van a existir un montón de movimientos nuevos, inventos, avances y también excesos. O sea, excesos geminianos, ¿no? Que Géminis es la creatividad, la conectividad, la comunicación, el intelecto, la razón, las dinámicas mentales. Tiene mucho que ver con cruzar fronteras, tiene que ver con el aprendizaje, con la educación, con las universidades y bueno, Urano allí gesta, vamos a decir, un nuevo orden o un nuevo rumbo en la comunicación, cambia un poco los términos actuales que están muy artificiales de la comunicación y lo más probable es que nos regrese al cara a cara y nos regrese a la naturaleza de vernos físicamente, ¿no? De inclusive percibirnos físicamente y no tanto esto de la virtualidad que creo que va a acomodarla en aquellos lugares en donde la virtualidad es realmente funcional, que justamente no siempre es en los vínculos, porque uno se puede conocer a través de redes sociales, pero siempre la relación se hace físicamente, pero sí las redes sociales, como todo lo que ha sido prácticas discursivas, como le digo yo, han de alguna manera dañado la expresión emocional, la forma en la de llevar los vínculos, la validación de los vínculos pasa por redes sociales cuando no debería pasar por allí. Entonces, por un lado, regula bastante gracias a la posición de Saturno, gracias a después las posiciones de otros planetas que ya los vamos a ver y aspectos que va a tener. Va a regular esto de que no nos pasemos de la raya con la virtualidad, que lo utilicemos en la educación, en esto que estamos haciendo nosotros, en el comercio. Está buenísimo, los streaming está buenísimo, pero que no lo llevemos a áreas en donde no son tan funcionales y estropean muchas veces, ¿no? Le quitan esencia a las cosas. Eso me parece como súper importante de mencionar porque bueno, Urano en Géminis va a tener varios contactos que vamos a repasar ahora que ayudan a regular todo eso. Por el otro lado, muchos inventos y mucha proliferación de la sustentabilidad también, que eso viene un poco de herencia de Urano en Tauro. Esto que mucha gente me preguntó de los autos híbridos, sí, todos los autos cuánticos también, los motores cuánticos, todo lo que tiene que ver con energía solar, autos eléctricos y a gas, no sé, algo híbrido de esa manera. Me han hablado de marcas de autos, pero yo estoy recién empezando a entender esto, así que comenten aquí abajo, pero sí, todo lo que es autos híbridos, los automóviles van a cambiar mucho, tanto los que son... Yo lo tengo anotado acá, ustedes después me dirán porque yo no conozco, debería conocer más el rubro, pero estoy aprendiendo de a poco. Va a haber muchos cambios en los autos, tanto los autos de competición como los autos de uso regular, con el tema de la energía solar, con el tema, de lo que son alerones, los que te hacen más rápido, la aerodinámica, ahí está. Todo eso va a mejorar y también se va a innovar bastante, ¿no? En eso, en los autos de competición y los autos que también son de uso cotidiano, pero que no son de carrera. También va a haber una regulación en la venta de los autos porque se va a tratar de fomentar
conforme vayan pasando estos 2-3 años, primeros años de Urano en Géminis, se va a fomentar mucho la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, puede haber, en algunos países hay regulación de la cantidad de vehículos. Bueno, acá va a ser más, creo yo, más visible esa regulación. Se va a utilizar más las bicicletas, más los monopatines, también más el hecho de caminar. En algunos casos se va a utilizar obviamente el transporte público, todo muy regulado desde mi punto de vista. Creo que ese es uno de los puntos fuertes de Géminis, pero también trae esto de la exacerbación. El tema de la contaminación es uno de los temas de trabajo, creo yo, un poquito más adelante. Yo te diría 2027, 2020, fines del 2026, creo que se va a polemizar bastante con ese tema de la contaminación, tanto auditiva como en sus otras formas. Con el tema de la educación pasa lo mismo. Urano en Géminis trabaja bastante los cambios en la forma de aprender, mucho homeschooling y virtual también. Y la educación se va a trasladar, desde mi punto de vista, la educación superior va a tener también regulaciones, va a tener complicaciones y crisis, que eso puede tener que ver con estadistas que intenten cambiar ciertas reglas, ¿no? En visados o becas, y va a complejizar bastante las cosas. Bueno, va a generar, eso sí, una crisis que, bueno, no le va a ser muy favorable a estadistas que quieran regular diferente o como se les da la gana, digamos, si no conocen demasiado el rubro, ¿no? Que hay mucho de eso. Si hay reformas educativas, hay mejoras en los contenidos, hay un debate muy profundo en cómo se enseña y cómo los gobiernos invierten en la educación o no. Lo mismo que en investigación, muchas polémicas en esa área. Muy complicado lo van a tener quienes no les importa eso, o les importa solamente la parte económica o negocios. Puede ser que tengan problemas muy graves, y lo que más se ve son protestas, o sea, levantamientos sociales, protestas sociales. Es como que el nuevo colectivo acuariano que trabaja tanto Plutón allí es un colectivo que se va a empezar, se va como a nuclear y a conectar tanto, que se va a crear como una suerte de entidad general, no tipo pueblo, pero podríamos decirlo así con ese nombre, pero van a ser protestas masivas, muy visibles, y lamentablemente van a ser conflictos necesarios para generar un nuevo orden y restablecer nuevo orden también, ¿no? Va a haber mucho de esto social, eso sí lo puedo decir. Va a haber bastantes cuestiones sociales en distintos países del mundo. También creo que va a existir momentos en donde se toca mucho fondo con la comunicación, donde se llegan a mentir y a naturalizar cosas que no se deberían naturalizar, como el abuso sexual o los asesinatos, gente que justifica desde estamentos de poder, vamos a decir, ese tipo de cosas cínicamente o en la cara, y como que ya ahí es como que se empieza como a ver, mira el límite que estamos cruzando, lo que estamos diciendo, lo que estamos defendiendo. Bueno, esas cosas van a ir pasando desde el minuto cero, si es que ya no están pasando desde ahora, porque mucha gente me ha comentado de situaciones que han pasado en sus países que son un poco así, bueno, y han generado una indignación y, bueno, una regulación también, ¿no? Bueno, esas situaciones las vamos a tener muchísimo durante estos 7 años, y creo que, yendo a lo que es la comunicación, muchos vamos a cruzar muchas fronteras, tanto virtuales como físicas. Se va a proliferar mucho el conocimiento holístico, no el falso gurú y no la falsa espiritualidad, porque eso lo va a regular no solamente Plutón en Acuario, sino también Neptuno en Aries, que va a mostrar bastante la falsedad detrás de eso y el negocio falso detrás de eso también, para que quedemos los que hacemos un trabajo realmente de servicio álmico y de abnegación, ¿no?
Se van a inventar muchas terapias energéticas muy interesantes y terapias a través de lo que sería el word healing, que sería a través de la palabra, así que ahí tenemos muchos avances y va a haber muchas publicaciones nuevas, se vuelve mucho al papel y se elimina bastante lo digital en el sentido, sobre todo en los estudios, pero va a haber un muy grato momento de, vamos a decir, de compartir conocimiento, mucho conocimiento de lo cuántico que, bueno, al menos yo hace ya 15 años que vengo hablando de esto y mucha gente siempre me lo reconoce. Me dice, tú hablabas de esto hace, sí, 15 años literalmente. Yo comencé a trabajar en el 2010 y hace 15 años que hablo de las neurociencias y de la filosofía cuántica y de lo cuántico, vamos a decir, en general. Y creo que ahora va a haber mucha gente enseñando metafísica cuántica y mucha gente enseñando la astrología de base cuántica, que es un poco la que yo trabajo, que es la sistémica, y es una buena etapa para aprendizajes, para deportes también es una muy buena etapa, y bueno, muchas cosas más. Primero me gustaría como destacar que tenemos un trino, una cometa, le digo yo, de fuego entre Plutón, Urano y Neptuno, que en realidad no está tan perfecta, porque eso recién es a partir de finales del año que viene, pero es un contacto que se hace perfecto en 2028, que tiene que ver con situaciones de despertar de la conciencia muy fuertes, sobre todo personas que siempre se postergaron en su vocación de servicio. Creo que lo van a sentir más y va a haber bastante proliferación de conocimiento, lo digo de manera muy general. Pero el aspecto para mí más importante para decirlo ahora es el aspecto que se tiene con Júpiter en julio del 2026, que es el gran aspecto. Ahora el único aspecto fuerte que vamos a tener es la cuadratura entre Saturno y Júpiter, que la vamos a tener, ya la tenemos ahora, que dura más o menos una semanita más, porque después ya Júpiter va a tener distintos trayectos. Es justamente un planeta que después se le va a terminar oponiendo a Urano, porque recuerden que Júpiter transita un año por cada signo, así que va a pasar a Leo, después va a pasar a Virgo, a Libra, a Escorpio, en donde no hay como una especie de vacío, hay un void ahí porque no hay aspectos. Se hacen quincunциos que duran corto tiempo y después cuando esté en Sagitario sí podemos hablar ahí de eventos bastante fuertes, ¿no? Va a haber mucha tecnología nueva que se va a proliferar. Estaba mirando, me ayuda a memoria, entre los años 2028 y 2030 bajo el influjo de Urano en Géminis. Vamos a prepararnos para la era de la comunicación, de una mejor comunicación, de una mayor expresividad, de muchas conexiones álmicas entre personas, de mucho servicio holístico, de mucho estudio, de muchísimo crecimiento a nivel emocional e intelectual. Y bueno, cruzando muchas fronteras y animándonos a justamente hacer servicio a quienes nos sentimos para eso. Mucha terapia energética, muchas conexiones, pero también muchos excesos. Así que hay que tener mucha observación y autoobservación y contemplación. No lo digo de manera de contemplo y te dejo pasar las cosas, sino de contemplar un poco cómo hemos perdido ciertos límites en ciertas áreas. Bueno, les mando un beso, que tengan un excelente día y la semana que viene ya vamos a tener otro video dejándoles algunos mensajes canalizados para cada uno de los signos, pero recuerden que tienen la masterclass que es mucho más precisa para cada uno de los signos, que hay un estudio específico para cada uno de Sol, Ascendente y Luna, y la explicación de Urano desde lo transgeneracional, que desde mi punto de vista creo que va a tener mucha incidencia en dos temas: los hermanos reconocidos y no reconocidos, o sea, los que han fallecido, si han tenido embarazos perdidos sus padres, los hijos no reconocidos de mi abuelo, de los abuelos,
y los hijos fallecidos de los abuelos, y también todos los niños, vamos a decir, o hermanos, vamos a decir, de bisabuelos, que tampoco fueron reconocidos o fueron borrados del árbol porque fallecieron chicos, o sea, jóvenes. Esos tienen mucho eco en el Urano que ustedes tienen natal. Por eso les digo que en la masterclass sí está hablado de una manera muchísimo más concreta. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan un excelente día y nos hablamos.